Mi nombre es Lauri Villamil y el día de hoy les voy a explicar este ejercicio con variables de holgura por el método Simplex. El ejercicio es el siguiente. Una empresa fabrica equipos de sonido con reproductor de discos compactos, CD, y radioreceptores estereofónicos de alta calidad. Cada uno de esos productos requiere una cierta cantidad de mano de obra especializada, de la cual hay una oferta semanal limitada. La información se resume en la siguiente tabla. Entonces, en la tabla podemos observar los dos diferentes tipos de mano de obra especializada que se utilizan en la elaboración de esos dos productos. Los electricistas con 80 horas de tiempo disponibles por semana y los técnicos con 60 horas de tiempo disponibles por semana. Para fabricar una unidad de reproductor de CD se requieren 2 horas de mano de obra de electricista y 3 horas de mano de obra de los técnicos. Y por cada unidad una ganancia de $50. Para fabricar una unidad de radioreceptores se requiere 4 horas de mano de obra electricista y 1 hora de mano de obra técnica. Y por cada unidad una ganancia de $120. Listo, entonces tenemos que la empresa desea determinar la mejor combinación de producción de reproductores de CD y radioreceptores para obtener la máxima ganancia posible. Teniendo en cuenta cuánto es lo que se obtiene de ganancia de los dos productos y el tiempo disponible con el que se vea. Lo primero que tenemos que hacer es determinar cuáles son nuestras variables de decisión. Tenemos que nuestra primera variable de decisión, que es X1, son los reproductores de CD y X2 son los radioreceptores. Entonces, luego establecer la función objetivo, lo cual será maximizar la ganancia. Tenemos que $50 en reproductores de CD, que es X1, y $120 en radio, que es X2. Es decir, la función objetivo, que es maximizar, sería 50X1 más 120X2. Nuevamente, en la función objetivo está sujeta a las restricciones que son nuestros recursos limitados. En este ejercicio es el tiempo, la mano de obra especializada. La primera restricción será la mano de obra del electricista, en el cual se requieren 2 horas para producir una unidad de reproductores de CD y 4 horas para radioreceptores. Entonces la restricción sería 2X1 más 4X2 y tenemos que es menor o igual a 80. Eso quiere decir que pueden ser menores o iguales a 80, pero no deben pasar las 80. Entonces, para el siguiente restricción tenemos que 3 horas para reproducir un reproductor de CD y 1 para un radioreceptor. Esto quedaría 3X1 más 1X2, que pues un 1 no lo colocamos. Sería menor o igual a 60. Igualmente, como lo dije anteriormente, pueden utilizar los 60 o menores a 60, pero no debe pasar por allí. Al final colocaremos la restricción de no negatividad, indicando que X1 y X2 no pueden ser negativas, deben ser mayores o iguales a 0. Pasamos a la siguiente parte y es donde debemos igualar a 0 nuestra función objetivo. Para eso debemos pasar la ecuación al otro lado de la igualdad con un signo contrario, quedando z menos 50x1 más 100x2 igualada a 0, que sería como estamos viendo aquí. Entonces, igualmente las restricciones también debemos igualarlas. En la primera restricción tenemos que 2x1 más x2, y para poder convertir la desigualdad menor o igual en una igualdad debemos sumar en la ecuación una variable desconocida que llamaremos variable de holgura, que es este sub S1 que estamos viendo acá. Entonces la llamamos S1 porque es la primera que se encuentra en la restricción 1. Y luego igualemos a 80. Igualmente en esa sería 3x1 más x2. No tenemos ningún S1, entonces llamamos S2 ya que es la segunda, igual a 60. Bueno, realizamos nuestra primera tabla simplex. En la parte superior iniciamos con z y posteriormente las variables x1 y x2 y luego las variables de holgura S1, S2 y la siguiente columna
es la solución. Del lado izquierdo, tenemos las filas, el cual empezamos con 7 y luego las variables de holgura S1 y S2 y trasladamos esa información a la tabla. Entonces, vemos primero que en la función objetivo no hay en Z1, 50 en X1, 120 en X2, 0 en S1, 0 en S2 y 0 en la solución. Luego en las restricciones, en Z no tenemos nada, luego en X1 2, en X2 4, en S1 1, S2 0 y igualamos 80. En la siguiente restricción sería en 0 en Z, 3 en X1, 1 en X2, 0 en S1 y 1 en S2. Igualmente igualamos a 60. Listo, entonces llenada la tabla, vamos a los pasos. El primer paso es encontrar la columna pivote. Seleccionar la variable no básica con el coeficiente más negativo en la ecuación objetivo. La variable no básica seleccionada es la variable que entra. Se menciona que la pivote es la más negativa. Entonces, ¿cuál sería? Sería menos 120. Entonces, esa sería la columna pivote. ¿Listo? Entonces, luego, el siguiente paso. Encontrar la fila pivote implica calcular los valores de la columna solución entre los coeficientes de restricción estrictamente positivos que se encuentran en la columna pivote. No se puede dividir entre 0 ni números negativos y seleccionar el resultado de menor valor. La variable básica seleccionada es la variable que sale. Entonces, como nos dice que no se puede dividir ni entre 0 ni números negativos, entonces al 80 le corresponde dividirse entre 4 y al 60 le corresponde dividirse entre 1, así como lo hicimos acá. Entonces aquí deberíamos el resultado menor y esa sería la fila pivote. ¿Listo? ¿Qué es la fila 2? Bueno, luego el número que se intersecta entre las columnas y fila pivote se le conoce como el elemento pivote. Y entonces en el paso número 3 vemos que convertir en 1 el elemento pivote y en 0 el resto de los números de la columna pivote. En esa nueva tabla vamos a ver cómo vamos a hacer las conversiones. Entonces, es decir que el 1 tiene que convertirse en 4 y luego el menos 120 y el 1 positivo. Para convertir en 4 en 1 multiplicamos por un cuarto, que fue lo que hicimos acá, en toda la fila. Y los resultados se muestran en esta nueva tabla. Si nos damos cuenta, ya aquí está convertido en 1. Luego, en la fila 1 y la fila 3 se pasa tal cual como estaba anteriormente. Hacemos el cambio de la variable que entra y la variable que sale. Entonces, como la variable que entra es X2, se va el S1 y colocamos X2. Entonces, ya como vemos en la tabla, el pivote está convertido en 1. Y ahora necesitamos convertir en 0 los números que se encuentran encima y debajo del pivote. Lo primero que vamos a hacer es nombrar a las filas F1, F2 y F3. Entonces, elegimos el 120 positivo, multiplicamos por F2 y sumamos a la fila 1. Vemos los resultados en esta nueva tabla, ¿sí? O sea, aquí están los resultados ya listos. Luego dejamos igual la fila pivote. Y después de hacer las respectivas operaciones, esos son los resultados. Ya volvimos el 0 en menos 120. Ahora debemos volver a 0. El 1 positivo, para ello debemos un 1 negativo, y es lo que hacemos acá, que se debe multiplicar por la fila 2 y luego sumar a la fila 3. Veamos el resultado en la nueva tabla. Aquí tenemos que ya cambiamos el 1 por el 0. Entonces, para saber si hemos encontrado la solución, la tabla simplex, debemos verificar que todos los coeficientes de la primera fila en donde viene 7 sean mayores a 0. Si nos damos cuenta, aquí tenemos 1, 10, 0, 30, 0 y 2400. Entonces no hay negativos, por lo cual ya hemos encontrado la solución al ejercicio. Y pasamos a leer la solución. Entonces tenemos que X1 son los reproductores de CDI. Y como no tenemos X1, se producen 0 unidades semanales. X2 los radioreceptores que se producen
20 unidades semanales y las ganancias son de 2.400. Luego es un artículo a fabricar. Entonces, lo que hacemos es que damos por entendido que ese 2 le damos solución a que son las 40 horas que sobran a la semana de mano de obra técnica. Y pues hasta aquí el ejercicio. Muchas gracias por su atención. Y en este video les voy a explicar un ejercicio paso a paso cómo resolver un problema usando el método simples con variables de exceso y artificiales. Aplicaremos el método BitM, pues que este método se usa cuando tenemos restricciones de tipo mayor igual que, y que necesitamos introducir variables artificiales para poder iniciar el proceso del método simples. En el planteamiento del problema no tenemos enunciado como tal, pero nos indica que pues está enfocado en variables de exceso artificiales y nos indican que hay que minimizar. Z igual a 2x sub 1 más 13x sub 2. Estas son las restricciones, que serían x sub 1 más x sub 2 mayor o igual a 4, así sucesivamente con las otras tres restricciones. Como todas las restricciones son mayor o igual, vamos a introducir variables de exceso, que son las que se restan, y pues variables artificiales para poder iniciar con el problema. Para la forma estándar, entonces serían las restricciones, y esta es la ecuación formal estándar. Esta es en base a la primera restricción, entonces sería x sub 1 más x sub 2 menos s sub 1 más s sub 2 más a sub 1 igual a 4, y así igualmente con las otras restricciones en base a las restricciones ya dadas del inicio. Las variables en juego son x sub 1, x sub 2, s sub 1, que son las de exceso. Y acá tenemos las artificiales. Aplicando esto, nuestra función objetivo queda, pues para minimizar z, sería 2x sub 1 más 3x sub 2 más m por a sub 1 más m por a sub 2 más m por a sub 3. La representación de S para la variable son las variables de S de exceso, y las A son las variables pues artificiales. Como función objetivo, pues hay que penalizar, se le dice así, como no queremos que las variables artificiales parezcan en la solución, las penalizamos agregando un término que es pues más m por a sub 1 en la función objetivo. Así nuestra función objetivo queda de esta forma. M pues es un número muy grande, y al sumarlo el método va a intentar pues eliminar las artificiales de la base para que el valor z no sea enorme. Vamos a iniciar con las tablas. Acá tenemos la tabla, la primera tabla, que pues nos busca que el CJ menos ZJ más negativo, esa será nuestra variable entrante. Calculamos RHS, que es la columna positiva, para decir que sale de la base, esa será la variable saliente. Luego actualizamos la tabla y repetimos hasta que todos pues los CJ y los ZJ sean mayores o iguales a 0. Entonces, acá tenemos la primera tabla, donde esta sería como el resultado como tal, pero aquí está también la primera, sería en base a la iteración 0, y pues dice que la base actual sería A1, A2 y A3. Y pues para minimización, si existe CJ menos ZJ menor a 0, se puede mejorar y se elige la columna con valor más negativo como entrante. Y así igualmente se hace en la iteración 1, lo mismo. Esta sería ya la base actual A1, A2 y X2. Para minimizar, si existe después CJ y ZJ menor o igual a 0, se puede mejorar. Se elige la columna con el valor más negativo. Y
aquí igualmente la tenemos con la 2, que sería, pues la base actual sería A1, AX y X2. E igualmente, para minimizar, si existe CJ y menos ZJ menor o igual a 0, se puede mejorar. Y por último, me presento, mi nombre es Jason Steven Delgado y les voy a explicar un ejercicio del método simplex mixto. Hay que recordar que con este método en la primera fase se debe minimizar y en la segunda fase hay que hacer lo que inicialmente diga el problema. Aplicamos el método de las dos fases para resolver el siguiente problema. Minimizamos z igual a 4x1 más x2 sujeto a las restricciones. Esto 3x1 más x2 igual a 3, 4x1 más 3x2 mayor o igual a 6, x1 más 2x2 menor o igual a 6 y x1 por x2 mayor o igual a 0. Después estandarizamos la función y queda la siguiente forma: z igual a 4x1 más x2 sujeto a las restricciones 3x1 más x2 más a1 igual a 3, 4x1 más 3x2 menos e1 más a2 igual a 6, x1 más 2x2 más h1 igual a 4 y x1 por x2 mayor o igual a 0, donde a es la variable artificial, e es la variable de exceso y h la variable de holgura. Entonces vamos a minimizar ahora la función z, que es z igual a a1 más a2 sujeto a las restricciones 3x1 más x2 más a1 igual a 3, 4x1 más 3x2 menos e1 más a2 igual a 6, x1 más 2x2 más h1 igual a 4 y x1 y x2 mayor o igual a 0. Luego la función z la igualamos a 0 y quedaría z menos 0x1 menos 0x2 menos 0h1 menos 0e1 menos a1 menos a2 igual a 0, sujeto a las restricciones 3x1 más x2 más a1 igual a 3, 4x1 más 3x2 menos e1 más a2 igual a 6, x1 más 2x2 más h1 igual a 4 y x1 y x2 mayor o igual a 0. Los datos quedarían de la siguiente forma mostrada en la tabla. Para formar la solución básica inicial, el coeficiente a1 y a2 en la fila deben ser 0. Y quitar estos valores de menos 1 en a1 y a2, podemos usar estas dos sencillas operaciones. La fila 0 la vamos a sumar con la fila 1 y otra vez a la fila 0 le vamos a sumar la fila 2. Una vez realizadas las operaciones anteriores, la tabla quedaría como se muestra. Y como vemos, la solución básica inicial es no factible porque contiene dos variables artificiales que no forman parte de la solución del problema, que son a1 y a2 que se encuentran en la base. Para saber qué variable es la que va a entrar, debemos de localizar la columna pivote. Y la columna pivote se caracteriza por poseer el número más positivo en el renglón z. Por lo tanto, nuestra columna pivote se localiza en x1. Y esta variable que va a entrar va a ser x1 para saber qué variable es la que debe salir a dividir los valores que tenemos en el lado derecho sobre los valores que tenemos en la columna x1 ubicados en el renglón 1, 2 y 3. Luego procedemos a realizar dicha operación, que sería 3 entre 3 igual a 1, 6 entre 4 igual a 3 medios y 4 entre 1 igual a 4. Y observamos que el cociente mínimo se localiza en el renglón 1, por lo tanto la variable que va a salir va a ser la de A1. Ahora realizamos Gauss-Jordan sobre la columna entrante y obtenemos esta nueva tabla. Debemos realizar los mismos pasos para localizar la columna pivote, ver qué variable es la que va a entrar y después qué variable es la que va a salir. Ahora nuestra columna pivote se localiza en la columna x2 y la variable que entraría sería x2. Después realizamos las divisiones para saber qué variable es la que va a salir. Y estas divisiones serían 1 entre 1/3 igual a 3, 2 entre
5 tercios igual a 6 quintos y 3 dividido en 5 tercios igual a 9 quintos. Y esto, por lo tanto, el renglón que se localiza el cociente mínimo pertenece al segundo renglón, por lo que la variable que va a salir sería A2. Y seguimos aplicando otra vez Gauss-Jordan sobre la columna entrante y obtenemos esta nueva tabla, donde podemos ver que en la base ya no se encuentra ninguna variable artificial, solamente nos queda x1, x2 y h1 en el renglón z. Podemos ver que ya no hay ningún valor positivo y en el lado derecho de z es de 0. Una vez obtenido esto, hemos conseguido tener la solución básica factible iniciar para empezar a desarrollar la fase 2, que es donde la solución factible actual es z igual a 0, x1 igual a 3 quintos, x2 igual a 6 quintos y h1 igual a 1. Y aquí ya podemos pasar a la fase 2, que es porque la solución básica factible actual es óptima porque z no puede mejorarse. También es factible en el problema original porque no contiene las variables a1 y a2. Y la solución básica factible actual es la solución básica factible para el inicio de la fase 2. Ahora damos inicio a la fase 2, que es el objetivo original, que aquí vamos a utilizar la solución óptima de la fase 1 como solución de inicio para el problema original. En este caso, la función objetivo original se expresa en términos de las variables no básicas utilizadas, las eliminaciones usadas Gauss-Jordan, y vamos a minimizar la función z igual a 4x1 más x2 más 0h1 más 0e1 y la igualamos a la función a 0, que sería z menos 4x1 menos x2 menos 0x1 menos 0e1 igual a 0. En la tabla se muestran los datos que obtuvimos en la fase 1 más los datos de la función z menos 4x1 menos x2 menos 0h1 menos 0e1 igual a 0. Y como observamos, ya no están las variables artificiales a1 y a2. En esta tabla, para formar la solución básica factible, iniciar el coeficiente de x1 y x2 en la fila 0 debe ser igual a 0. Para obtener 0 en el renglón z de las variables x1 y x2, procedemos a realizar estas operaciones. A la fila 0 le vamos a sumar 4 veces la fila 1 y a la misma fila 0 le vamos a sumar la fila 2. Una vez realizado estos vamos a obtener la siguiente tabla. Como vemos, el único valor positivo se localiza en la columna perteneciente a la variable e1. Esta sería nuestra columna pivote y por lo tanto la variable que va a entrar sería e1. Y después vamos a ver los valores que se encuentran entre el lado derecho sobre los valores de la variante e1 perteneciente a los renglones 1, 2 y 3. La primera división sería 3 quintos entre 1 quinto igual a 3. La segunda sería 6 quintos entre 3 quintos y esto no es válido. La tercera sería 1 sobre 1 igual a 1. Observamos que el valor más pequeño se localiza en el renglón número 3, por lo tanto la variable que va a salir sería h1. Ahora volvemos a aplicar Gauss-Jordan sobre la variable entrante y obtenemos esta nueva tabla. Podemos ver que en el renglón z ya no hay ningún valor positivo, por lo tanto ya hemos terminado de iterar. Entonces esta sería nuestra solución básica factible óptima. Y por último pondremos los valores pertenecientes a la solución óptima, que serían z igual a 17 quintos, x1 igual a 2 quintos y x2 igual a 9 quintos. Y con esto hemos resuelto el problema. Muchas gracias.